yo soy María González. Si me permitís, usarla sin mascarilla, porque yo creo que a nivel de tensión y de hasta el final, pues algo que decir. Como decía Patricia, pues Elena y yo iniciamos hace algo más de un año un proyecto pues tratando de ver pues, cuáles son las afecciones cognitivas que presentan estos pacientes. Por contarles algo de nuestro bagaje, nosotras venimos de estudiar sobre todo enfermedades neurodegenerativas, estudiamos el lenguaje, sobre todo en enfermedad de Alzheimer y en enfermedad de Parkinson, y hace pues más o menos un año, por enero de 2021, oímos a unas personas en la TPA hablando pues de que a raíz del COVID empezaban a tener, bueno, empezaban o seguían teniendo algunas alteraciones en memoria, en lenguaje, palabras que no encontraban a la hora de hablar, problemas en lectura que nunca habían tenido. Y bueno, pues nos sonó tanto a lo que estábamos estudiando durante toda nuestra carrera que decidimos pues ver qué pasaba, que si esas quejas que en principio eran subjetivas se podían objetivar a través de pruebas neuropsicológicas y determinadas tareas iban a ser, digamos, problemáticas para estos pacientes que en principio pues eran bastante jóvenes. Entonces nos pusimos en contacto con el colectivo COVID Persistente Asturias. Bueno, pues desde el principio la acogida fue maravillosa, la colaboración absoluta, y de un estudio que pues en principio iba a ir a más o menos unos 50 pacientes, pues digamos que traspasó fronteras de la comunidad de Asturias y bueno, pues llegamos a toda España con una muestra muy muy grande que luego os vamos a comentar. Entonces, lo que vamos a explicar aquí hoy son no todos los resultados, porque hay muchísimos resultados y tenemos muchísimo que analizar, sino algunos de los resultados principales que hemos encontrado ya hasta este momento. Bueno, en principio ya habíamos hecho alguna reunión más con el colectivo y habíamos explicado pues estas cuestiones preliminares que voy a explicar a continuación, pero como muchos de ustedes pues seguramente sean nuevos en tipo de actos, pues os comentar que la definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es el COVID persistente viene de 2021 y lo define como una alteración, una afección post-COVID, es decir, se supone que la persona ha pasado el COVID, ha estado infectada y que se producen individuos pues eso, con antecedentes de infección probable o confirmada. No es necesario que esté confirmado. ¿Por qué? Pues porque hay muchos pacientes que por el momento en el que se contagiaron no pudieron acceder a una PCR ni a ninguna prueba diagnóstica. Presentaban síntomas, habían sido a lo mejor contactos de personas que se confirmó que eran positivas y, bueno, pues esos síntomas se supone que se deben al COVID persistente, pero en muchos casos no se ha podido confirmar. Son síntomas que duran al menos 2 meses. Todos sabemos que más o menos la infección por COVID y los síntomas agudos duran unas 2 semanas máximo. Sin embargo, en el COVID persistente duran al menos 2 meses. Veremos que es mucho más. Y que no pueden explicarse por un diagnóstico alternativo. Los síntomas más comunes son la fatiga, la dificultad para respirar y lo que nos iba a interesar más a nosotros y lo que en principio a los pacientes les preocupa más, que es la disfunción cognitiva. Pero también se pueden dar otros síntomas que, bueno, suelen repercutir, no puedan repercutir, sino que suelen repercutir en el funcionamiento cotidiano de la persona. Esos síntomas pueden ser de nueva aparición, es decir, hemos pasado un COVID leve, como un catarro, poco más, o incluso sin síntomas, y de repente, unos meses después, empiezan a aparecer síntomas. O sea, que esto puede ocurrir. O bien pueden ser síntomas que persisten durante demasiado tiempo, más de lo normal, tras un episodio de COVID agudo. Los síntomas, de hecho, muchos pacientes relatan que los síntomas pueden fluctuar, que se dan como brotes, y puede haber recaídas, de tal manera que pacientes que en un principio pues a lo mejor parece que se están recuperando, de repente pues sufren una recaída y vuelven a estar mal. Y en el caso de los niños, que también los hay, no son muchos por suerte, pero los hay, podría ser aplicable otra definición, que de momento la OMS no se moja y no la ha dado. Bueno, en cuanto a las posibles causas, se barajan 3. Sí que es verdad que hay una que tiene como más papeletas, ¿no? La primera es que quizá el virus persista en el organismo originando una infección latente o crónica. Se ha encontrado que hay pacientes que efectivamente en el cerebro pueden mostrar todavía restos del virus o un virus activo. La segunda posible causa, y que se parece la que más papeletas tiene, y luego veremos por qué, es que haya una tormenta de citoquinas que la desencadena el propio sistema inmunitario del paciente. Digamos que el paciente, su sistema inmunitario se equivoca
de diana y en vez de atacar al virus, ataca a unas proteínas normales que el propio paciente necesita para su funcionamiento y eso origina una inflamación, porque esas proteínas son justamente las desinflamatorias. Entonces, esa inflamación originaría una tormenta de citoquinas que generaría pues, todos los síntomas de los que vamos a hablar. Y la tercera hipótesis es que quizá haya unos autoanticuerpos en la COVID-19 que actúen contra propias proteínas inmunomoduladoras. Esta hipótesis es como muy parecida a la anterior, la diferencia es que en la anterior es el propio sistema inmunitario del paciente el que está originando, digamos, toda esa serie de problemas. Los síntomas hay para todos los gustos. Esto lo hemos tomado de la guía clínica para la atención al paciente de COVID persistente, que está hecha en colaboración entre la Sociedad Española de Médicos de Medicina General y la Asociación Long COVID aquí presente, que además es muy completa, que la recomiendo para cualquiera que esté interesado en el tema. Y bueno, pues entre los síntomas podemos encontrarnos síntomas en problemas de coagulación, dermatológicos, digestivos, cardíacos, respiratorios, osteomusculares, psicológicos, otorrinolaringológicos, oftalmológicos, neurológicos, entre los que vamos a encontrar los cognitivos, y bueno, pues síntomas también más generales, como dolores de cabeza y demás. O sea que hay, digamos, para elegir, ¿no? Estudios previos, hasta el momento hay muy pocos. Hasta el momento hay muy poquitos, sobre todo estudios que se centren en las alteraciones cognitivas, porque sí que en cuanto a las cefaleas, en cuanto a la fatiga, hay algunos estudios más, pero que se centren en el perfil cognitivo, en cómo esto está en cuanto a memoria, lenguaje, etcétera, hay mucho menos. Aquí uno que encontramos de Dressing y colaboradores son 31 pacientes, 20 de ellos mujeres, o sea, 2/3 de mujeres, y los resultados a los que llega es que en la batería de pruebas neuropsicológicas no hay deterioro. No hay deterioro. El otro estudio ya es de un español, Delgado Alonso, de 2021, con 50 participantes, el 75% de ellos mujeres, y aquí sí que encontraron problemas de atención, de funciones ejecutivas, en la velocidad de procesamiento, en la atención, distintos tipos de atención, la dividida y la selectiva, y en memoria de trabajo, y también en inhibición, que bueno, la inhibición formaría parte de las funciones ejecutivas. Es decir, tenemos pocos estudios, con pocos pacientes y con resultados además muy contradictorios. Con lo cual, nosotros nos planteamos, hay que saber más del tema, tenemos que hacer algo para investigar sobre el tema. Hay pocos estudios que además se dirijan solamente a COVID persistente, porque de los estudios anteriores hay algunos pacientes que quizá no fueran COVID persistente y fueran personas que han pasado un COVID grave y que como consecuencia pues presentan una serie de secuelas, es decir, personas pues, que han tenido, por ejemplo, una anoxia, no le llega oxígeno al cerebro y como consecuencia de esa anoxia pues, se produce una lesión cerebral que origina pues, cambios cognitivos. Eso puede ocurrir, pero eso no es COVID persistente. Eso lo llamamos post-COVID o secuelas de COVID. Con lo cual, no hay estudios en los que realmente los participantes sean exclusivamente COVID persistente. La mayoría de ellos mezclan a los dos tipos de pacientes. Nos encontramos también con que en la mayoría de los estudios se eliminan pacientes por distintos motivos. Por ejemplo, por no tener diagnóstico de COVID confirmado. ¿Qué ocurre con esto? Pues que nos dejamos fuera la mayor parte de personal sanitario que se contagió en la primera ola. Que la mayoría de ellos pues, no tuvieron acceso a PCR ni a ninguna prueba diagnóstica y por lo tanto no han tenido un COVID confirmado. Por tanto, nos estamos dejando fuera a pacientes muy importantes, que son los primeros. Personas que han tenido patologías previas, que a lo mejor muestran hipotiroidismo, pues colesterol, a lo mejor esa patología que estamos dejando fuera, por no confundir los resultados y los hallazgos, resulta que esa patología puede estar influyendo en cómo a esa persona le afecta el COVID, con lo cual esto nosotros lo hemos visto también como una limitación. Nos encontramos con que, como han visto antes en los estudios que comenté, hay muestras demasiado escasas. Creo que el máximo de pacientes incluidos en un estudio es de 60. En un estudio de la Carlos III que han publicado hace poco, eran aproximadamente unos 60. Además, el lenguaje, digamos que es el gran olvidado. La memoria es muy importante, se incluye siempre, pero somos personas sociales, somos entes sociales, y por lo tanto, el hecho de tener dificultades afecta muchísimo, puede ser importante. Es que yo creo que es ahí. Caray. No era. Sí, es ahí. Por favor, los que están en casa pueden silenciar el micrófono.
decía, apenas incluyen tareas de lenguaje. La memoria suele ser algo que cuando falla nos provoca bastante ansiedad, pero realmente somos seres sociales, nos comunicamos y cuando la comunicación falla, no ya por falta de voluntad, sino por dificultades a la hora de comprender o producir lenguaje, pues tenemos un problema. Y entonces estos pacientes nos decían que a la hora de hablar se les olvidaban las palabras, no conseguían recordar cómo se lee, no recordaban cómo se pronunciaban las letras, o la velocidad lectora era muy lenta, con lo cual pues no comprendían el texto. Así que bueno, pues las distintas modalidades del lenguaje que hasta el momento pues no se habían incluido en los estudios, o como mucho se había incluido una tarea de denominación y una de fluidez, pues nos pareció también una limitación importante el hecho de no evaluar el lenguaje. Tampoco se incluyen todos los tipos de memoria. Hay un tipo de memoria que llamamos prospectiva, que digamos que es como el talón de Aquiles de todo el mundo, ¿no? Lo de mañana tengo que acordarme de tomarme la medicación, ir a la cita del médico, recoger al niño a no sé qué hora, etcétera. Bueno, pues eso es la memoria prospectiva y prácticamente ningún estudio incluye este tipo de memoria en su protocolo, con lo cual nosotros decidimos que, bueno, pues al margen de memoria verbal, memoria visual, que sí que suele incluirse, íbamos a incluir alguna tarea de memoria prospectiva. Y lo más importante, los estudios que hay son de una foto fija, son de la hora. ¿Cómo está el paciente ahora? Pero ¿cómo va a estar el paciente dentro de un año? ¿O cómo va a estar el paciente dentro de 2? Realmente lo que nos interesa es saber también cómo va a evolucionar ese paciente, para cuando nos venga una persona a consulta, decirle, mira, pues no te preocupes porque esto te va a durar unos 6 meses, o como mucho un año, y luego ya vas a mejorar. O bueno, preocúpate porque esto no va a mejorar, ¿no? Es decir, necesitamos tener, digamos, datos sobre qué es lo que ocurre a corto plazo. Entonces, el estudio que nos planteamos fue longitudinal. Nos planteamos hacer un seguimiento al año y a los 2 años, a los mismos pacientes, para ver cómo van evolucionando. Por tanto, el objetivo principal es conocer las características de las alteraciones cognitivas en las personas con COVID persistente y comprobar cómo esas personas pues, iban evolucionando a largo plazo. Por otro lado, realizar eso, el estudio longitudinal, para ver cuáles son las secuelas o los síntomas que desaparecen y cuáles son los que persisten, que también puede ocurrir esto, puede ocurrir que mejoren algunas cosas y otras permanezcan igual o incluso empeoren, y estudiar en detalle el lenguaje, en todas sus modalidades, comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita, incluso pragmática, también la entonación, perdón, la prosodia del lenguaje en lectura, pues nos planteamos estudiarla también. ¿Con qué financiación? Bueno, pues eso de momento es un interrogante, dada la envergadura del proyecto, que al principio, bueno, pues decíamos, si participan unos 30 pacientes ya nos podemos poner a dar saltos de alegría, y al final pues tenemos muchísimos más, con lo cual nos planteamos pues, pedir financiación para poder llevar a cabo todo esto, publicar y ir a congresos y cosas así. Entonces hemos solicitado pues, un proyecto al Ministerio de Innovación y, bueno, Ciencia e Innovación, no sé, cada 2 años cambia de nombre el Ministerio, para este curso. O sea, ya lo enviamos en diciembre y a ver lo que nos cuentan probablemente en junio. La difusión de los resultados. Bueno, pues de momento hay un trabajo de fin de máster que compartimos con la asociación en el que se encontraron resultados pues, curiosos. Hay otro pendiente de una alumna que de hecho hace un poquito estaba ahí, Verónica, ¿no? Sí, y que lo va a presentar en el máster de neurociencias este año. Está previsto realizar también varios trabajos de fin de grado de varios alumnos. Lo vamos a presentar dentro de unos días, la semana que viene, en el Congreso Internacional de Psicología Experimental, que se va a celebrar en Faro, en Portugal, como digo, el viernes que viene. Y también, bueno, pues se prevé que vayamos a presentar los resultados a bueno, pues todos los congresos que podamos, porque yo creo que dar visibilidad al tema y dar a conocer el trastorno es importante. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, hay el Congreso Internacional de la Sociedad Española de Neuropsicología, que bueno, va a hacer un evento conjunto con varias otras sociedades, nos parecía interesante acudir. Y luego, pues una de las tareas, la de fluidez en lectura, se va a incluir también en una tesis doctoral de una alumna que está haciendo su tesis sobre fluidez en lectura en varios trastornos, y uno de los que vamos a incluir pues, va a ser justamente el de COVID persistente. Pero vamos a centrarnos en el estudio en sí y vamos a ver en qué consiste. Muchos de vosotros ya lo sabéis, pero quizá no estéis al tanto de las últimas actualizaciones, así que voy con el updating ya. Es una evaluación con una serie de tests estandarizados
o sea, estandarizados quiere decir publicados, que se utilizan, digamos, de manera habitual, y otros diseñados por nosotros específicamente para el proyecto, un poco en función del perfil del paciente. ¿Qué evalúan esos test? Pues velocidad de procesamiento, o sea, cómo de rápido somos, por ejemplo, a la hora de leer una lista de nombres de colores o decir una lista de colores en sí, ¿no? La atención, la memoria verbal, la memoria visual, la memoria prospectiva que comentábamos antes, las funciones ejecutivas, que sería, digamos, nuestra capacidad de planificación a corto y a largo plazo, la capacidad de inhibición de conductas y el lenguaje. La evaluación es larga, mínimo 1 hora y media. Para los pacientes, para muchos se hace bastante larga y fatigosa, muchos acaban con dolor de cabeza. Bueno, no sé si llega a tortura, pero se le acerca bastante, ¿no? Muchos, bueno, pues porque llegan a un estado de fatiga bastante importante, pues lo hacemos en 2 sesiones, les decimos, bueno, aquí podemos hacer un descanso, si quieres continuamos después o continuamos al día siguiente. Y bueno, se intentan dar las facilidades, pero bueno, pues si queremos que salgan cosas y que se vean cosas, hay que hacerlas todas. Tenemos datos de todo tipo, de edad, de sexo biológico, mujeres, hombres. De momento no tenemos ningún no binario que sepamos, ¿no? Pero bueno, todo se andará. De fecha de contagio, de días de ingreso, si estuvieron ingresados, de días de UCI, si estuvieron en la UCI, del nivel educativo, y luego les preguntamos también sobre síntomas físicos y los síntomas cognitivos que, bueno, pues que les resultaban, digamos, más problemáticos. Unos datos sociodemográficos. Hasta el momento, bueno, yo creo que ya lo vamos a parar aquí, ya lo hemos parado aquí, llevamos 273 evaluaciones neuropsicológicas completas. No todas son de pacientes de Asturias, gran parte sí, pero hay pacientes de toda España porque la evaluación la hicimos online. Decidimos adaptarla porque, bueno, eran pacientes que en principio estaban muy sensibilizados con el tema del COVID, cosa que está muy bien, y ya desde el principio nos dijeron, vale, estudio sí, pero distancia social. Tú en tu casa y yo en la mía, ¿no? Entonces lo adaptamos para hacerlo online, cosa que fue bastante bien, porque realmente las tareas se seleccionaron para que se pudieran hacer bien de esta manera. Y de esta manera, pues además tuvimos la ventaja de poder llegar a gente de Madrid, de Aragón, de Cataluña, Canarias. Espero que nadie se me mosquee en casa si están conectados por no haber dicho su comunidad, pero bueno, en general, gente de toda España. Todos súper colaboradores y súper interesados en saber qué es lo que les pasa. 273, como digo, de las cuales el 88% eran mujeres. Esto es un trastorno femenino. Que me perdonen los varones, que eran el 22%, pero una amplia mayoría de mujeres eran las que presentaban COVID persistente, lo cual estaría apoyando esa segunda hipótesis que decía, de quizá el sistema inmunológico del paciente puede ser una enfermedad, un trastorno inmunológico, porque las que se llevan también la palma en trastornos inmunológicos suelen ser las mujeres, ¿no? Aproximadamente un 70% de las enfermedades inmunitarias las presentan mujeres, con lo cual aquí parece que el perfil concuerda. En cuanto a ingreso hospitalario, no era necesario haber tenido un COVID grave para presentar COVID persistente. Solamente un 2%, 6 pacientes de la muestra, necesitaron UCI. Solamente un 24%, 66, necesitaron ingreso, no en UCI, en planta. Y el 74%, abrumadora mayoría, no necesitaron ningún tipo de ingreso. Y esto pues está relacionado también con el diagnóstico y los síntomas. Diagnosticados de COVID, ojo, de COVID, no de COVID persistente, fueron el 78% de los pacientes. Se sabe que pasaron COVID con alguna prueba diagnóstica, ya sea pues de serología o PCR en su momento. El 14% tenían síntomas, pero no se les llegó a diagnosticar. Y el 22% fueron totalmente asintomáticos. Es decir, empezaron a pensar que tenían COVID persistente porque, bueno, estuve en contacto con un positivo y resulta que empiezo a tener síntomas raros que no se deben a nada más. Porque me ha hecho una evaluación completa el neurólogo y resulta que no tengo nada. Con lo cual, pues se llega a la conclusión de que es COVID persistente por ese contacto positivo. Nos encontramos en cuanto a la edad. Tenemos pacientes de entre 26 y 69. Tenemos que aclarar que había alguno menor de 18. Lo tuvimos que eliminar por cuestiones, o sea, lo tuvimos que eliminar no al paciente en sí, sino al hijo. De hecho, le enviamos el informe con sus resultados, pero lo eliminamos del estudio por cuestiones éticas, porque, bueno, pues a la hora de incluir a menores
en los estudios pues la burocracia se multiplica, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues para 4 o 5 que tenemos, los dejamos fuera y ya pues de 26 a 69 eran los pacientes que teníamos. Una media de 47,51 años. Esto es un trastorno de gente joven, al contrario que las demencias. Esto es un trastorno de gente relativamente joven, mediana edad. Y en cuanto a la evolución, teníamos gente que había tenido el COVID hacía unos 131 hasta 726 días. Es decir, había gente con COVID persistente que todavía se había contagiado en marzo de 2020, ¿vale? O sea, desde la primera ola. La media de días de evolución, digamos, desde que había pasado el COVID era de 497, o sea, casi año y medio. En cuanto a patologías previas, pues nos encontramos con que algunos sí que tenían algunas cuestiones previas a haberse contagiado de COVID. HTA era hipertensión arterial, 26 pacientes, hipotiroidismo, 31, fibromialgia, 13, síndrome ansioso depresivo, 11, migraña, 16 y asma, 33. No son tan importantes las patologías en sí, sino la cuestión de que el 28% de nuestros pacientes presentaban alguna enfermedad con un posible origen autoinmune. De nuevo nos volvemos a esa segunda hipótesis, ¿no? Aquí falta también, hay gente que no apuntó, digamos, por a lo mejor no considerarlo patología en sí, la psoriasis, que también es otro posible trastorno de origen autoinmune y que, bueno, pues no está aquí reflejado, con lo cual quizá aumentaríamos todavía más el porcentaje de gente que tendría... algunas intolerancias. Y algunas intolerancias, exacto, algunas intolerancias e incluso alergias que no comentaron. Con lo cual, pues la cuestión autoinmune como que se deja sentir, ¿no? En cuanto a los síntomas que habían pasado durante la fase aguda de COVID, la mayor parte habían pasado cefaleas y muchos de ellos todavía las seguían presentando, 216. Algunos tenían trastornos del gusto, o bien la disminución o bien la ausencia del gusto, 64, y la famosa anosmia es que los pacientes con COVID pierden el olfato, pues unos 71 pacientes de los que tenemos. Y lo más interesante, bueno, para nosotros por lo menos, los síntomas cognitivos, pues se quejaban de problemas de concentración, casi todos los pacientes, 241. Se quejaban de problemas de velocidad a la hora de pensar, 208. De anomia, o sea, dificultades a la hora de encontrar las palabras, 235. Es decir, de esto estoy hablando y de repente quería decir, sé lo que quiero decir, pero no me sale la palabra. Bueno, pues esa sensación de tenerlo en la punta de la lengua, en los pacientes con COVID persistente era bastante más frecuente que en la gente sana. Problemas de lectura a la hora de decodificar o de comprensión lectora, 190. Siempre tengamos en cuenta que son 273. Problemas para simultanear tareas, para hacer dos cosas al mismo tiempo, que se supone que las mujeres nacemos con eso de serie, ¿no? Pues empezaban a notar problemas, 202. Problemas en la memoria reciente, o sea, problemas para acordarnos de lo que acabamos de aprender ahora mismo, 209, y para acordarnos de lo que hemos aprendido ya hace media hora o incluso hace mucho más tiempo, 132. O sea, que problemas cognitivos, a ver los años, ¿vale? Por lo menos los pacientes se quejan de problemas cognitivos. Y ahora pues nos va a contar Elena Herrera qué es lo que realmente encontramos, porque una cosa es que el paciente crea que lo tiene y otra cosa es que en la prueba se vea que efectivamente hay algo.